Buenas noches. ¿Sí ven la pantalla? Sí, doctora. Ok. Lo que no sé es si está grabando. Sí, también ya está grabándose. Ok. Bueno, pues vamos a iniciar. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Agrario Suárez. Yo soy médico cirujano con especialidad de ginecología y vamos a hablar hoy de la menopausia, pero desde una parte emocional y algunas controversias en el manejo. Entonces le llamamos como título del miedo al renacimiento, la menopausia, cómo recuperar la salud, la energía y el bienestar en una nueva etapa de la vida. Ok. Cuando hablamos de menopausia, hablamos de climaterio, más bien nos referimos a la palabra menopausia. Hay cierta confusión en los términos y también existen pues muchas creencias, muchos mitos y las mujeres solemos llegar con miedo a esta etapa porque la estamos considerando como ya la vejez, ¿no? O sea, como que es el inicio de la vejez, el fin de la juventud y la feminidad y acompañado de muchos malestares. Entonces, lo que vamos a tratar es de entender qué es lo que pasa, entender que es una etapa de nuestra vida, una etapa normal. Dentro de los mitos que hay es que, bueno, aparte de que se acaba la juventud y empiece ya la etapa de la vejez, es que pues vamos a subir de peso, que nos vamos a sentir mal, que van a haber bochornos, calores, insomnio y tendemos a manejarlo como una enfermedad que tenemos que curar, cuando que en realidad es una transición hacia una etapa que si la logramos entender es de mayor libertad porque ya no están los hijos pequeños que hay que estar cuidando, o sea, empieza a haber mayor conocimiento de nosotras mismas, mayor madurez. Y si nosotros llevamos estrategias correctas, vamos a poder optimizar nuestro metabolismo y recuperar la vitalidad. Y tenemos que entender que es algo que va a pasar, es un proceso biológico en el que no hay una pérdida de valor, sino simplemente nos transformamos, entendiendo que pues tal vez no es el principio del fin, sino una oportunidad para reinventarnos como mujeres. La María, Dentro de las la que controversias había o bajado los desechables y los había bajado a ayudar, se hizo la loca la que no, es que Doctora, no ¿me es que puede hacer host para yo o organizo la bodega coanfitriona para y apoyarle cerrando los y se organizan y micrófonos? dejan desorganizado, me parece terrible. El jabón lo sacan de allá no abajo, sé oiga, ¿por qué no cómo lo dejan hacer organizado como eso. estaba? No, tiene un huevo la madre. Mm, Ok, muy bien. Bueno, entonces, dentro de los términos que pueden confundirnos es qué es la menopausia, qué es la premenopausia y qué es el climaterio. La premenopausia son los años previos a la menopausia, cuando llegamos a una edad alrededor de los 35 o 40 años, en el que uno de los síntomas principales es que empiezan a haber ciclos irregulares. También pueden haber problemas de bochornos, calores, sí, pero sobre todo los años previos a que se presente lo que es la menopausia, que ese sí es una fecha, es un día que es cuando es la fecha de la última menstruación. Cuando pasan 12 meses sin sangrado menstrual, entonces podemos decir en retrospectiva que último sangrado fue la menopausia o es la menopausia. La edad promedio en la que ocurre es entre los 45 y los 55 años, más común entre los 48 y 52 o 53 años. Y la posmenopausia son los años después de la menopausia hasta la muerte, ¿no? Que podemos llamarlo como una nueva normalidad hormonal. Hay que entender que la menopausia no es una enfermedad, es un día en el calendario. Y todos los síntomas, todos esos cambios que hay en nuestro estado de ánimo, en nuestro cuerpo, se llaman climaterio. Cuando empiezan esos cambios, esos descensos en los estrógenos, la progesterona, y en el que el cuerpo ya se prepara para este cambio que es la menopausia, ese es el climaterio. Bochornos, calores, insomnio, todo eso son síntomas del climaterio, porque la menopausia es la última menstruación. Permita. Ok.
Es importante entender que todos estos cambios ocurren porque hay una disminución de los estrógenos del cuerpo. Recordemos que nosotros, las mujeres, nacemos con toda nuestra carga ovular, nacemos con 1 a 2 millones de óvulos y esos óvulos son los que van funcionando a lo largo de nuestra vida reproductiva, los años reproductivos, para dar lugar al óvulo, que es la manera como se inicia un embarazo. Pero cuando ya nos quedan alrededor de 1.000 óvulos, es cuando llega la menopausia, cuando dejan de haber menstruaciones porque los niveles de estrógeno bajan mucho. Y los estrógenos son muy importantes, son hormonas que tienen diferentes funciones en prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo. A nivel cerebral, van a regular la memoria, nos ayudan a la concentración, ayudan a la formación, a la síntesis de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, que nos dan mejor estado de ánimo y nos ayudan a manejar el estrés. A nivel metabólico, o sea, a nivel de energía, van a regular cómo el cuerpo va a usar la insulina, ayudan a sensibilizar a las células para que esa insulina pueda favorecer la entrada de nutrientes de glucosa a la célula. Y también recordemos que la insulina almacena grasa. Cuando bajan los estrógenos, empieza a haber un incremento en el almacenamiento de grasa si no optimizamos nuestro metabolismo. También los estrógenos mantienen un grosor a nivel epitelial, tanto en la piel como a nivel urogenital, sobre todo es donde más se resiente. Entonces, si han notado que la piel en una persona mayor se adelgaza, a veces incluso salen como unas manchitas también que tienen que ver con el sol, la piel pierde elasticidad, disminuye la producción de colágeno y a nivel urogenital aumenta el riesgo de infecciones por adelgazamiento de los epitelios, mayor riesgo de infecciones de orina, de infecciones vaginales y hay un descenso en la lubricación. A nivel de los huesos, ayuda para evitar la osteoporosis porque mantiene en equilibrio tanto la destrucción como la formación de hueso. Cuando bajan los estrógenos, entonces aumentan los osteoclastos, que son los que destruyen hueso, sin que haya el equilibrio en la formación de hueso. Entonces empieza a haber tendencia a la osteoporosis. A nivel cardiovascular, los estrógenos mantienen la flexibilidad de los vasos sanguíneos y nos ayudan a protegernos de problemas cardiovasculares, infartos, hipertensión, que esa protección, una vez que llegamos a la menopausia, después de algunos años, se pierde la protección y nuestro riesgo se iguala al de los hombres. También ayuda a nivel hepático a la síntesis de colesterol, de triglicéridos, o sea, controlar también los niveles de colesterol bueno y colesterol, los llamados colesterol bueno y malo. Entonces, cuando hay una disminución de estrógenos, pues nuestro cuerpo puede desequilibrarse de manera temporal. ¿Por qué cambia nuestro cuerpo? ¿Por qué empieza a haber como un acúmulo de grasa, sobre todo a nivel del abdomen? Las mujeres cuando llegamos a la menopausia empezamos a ver que como que crece la pancita así y eso estresa porque pues sentimos que engordamos a pesar de que se come lo mismo, a pesar de que podamos tener la misma actividad física. Bueno, lo que pasa es que recordemos que la insulina es una llave, es una hormona que produce el páncreas que abre las células para que pueda entrar los nutrientes y producir energía. Entonces los estrógenos son los que ayudan a que haya una buena, pues una buena apertura de esta cerradura para que puedan entrar los nutrientes a la célula y haber energía. Entonces disminuyen los estrógenos y empieza a haber problemas de resistencia a insulina. Cuando hay resistencia a insulina, entonces los nutrientes y la glucosa se queda circulando en los vasos sanguíneos. No puede haber esa producción de energía porque no entra la glucosa a las células. Entonces el mecanismo entra en modo ahorro, entra en modo estrés y empieza a activar mecanismos de supervivencia almacenando esa glucosa en forma de grasa. Sin embargo, la grasa ya que se almacena es a nivel visceral y a nivel abdominal y aumenta también el acúmulo de grasa en el hígado, entonces empieza a haber problemas de hígado graso y aumenta el riesgo metabólico, problemas de hipertensión, dislipidemias y diabetes. Entonces, a pesar de que se come lo mismo, se sube de peso, y pues como que eso no se entiende, eso puede estresarnos, pero recordemos que no es falta de voluntad, son los procesos que empiezan a pasar en nuestro cuerpo.
muy importante para poder regular todo el metabolismo y nuestras hormonas a nivel de en la menopausia es a nivel intestinal. Tenemos que entender que el intestino, nuestras bacterias intestinales, son los guardianes de nuestra salud. Hay un grupo de bacterias que se llaman estroboloma, que son las encargadas de metabolizar y reciclar los estrógenos. Entonces, cuando tenemos disbiosis, cuando tenemos alteraciones en la microbiota intestinal o en la flora intestinal, se altera la microbiota, bajan los estrógenos, van a empeorar los síntomas de la menopausia y recordemos que en la microbiota, en el intestino, empieza la regeneración y la desinflamación de las células. En el intestino se producen unos ácidos grasos de cadena corta que sirven para desinflamar y reparar todas las células de nuestro cuerpo durante la noche cuando estamos en un sueño profundo y reparador. Entonces, al alterarse la microbiota, van a empeorar además los síntomas de la menopausia porque empieza a afectarse la circulación de estrógenos, empieza también a aumentar la estrona en vez del estradiol, va a haber inflamación de las células, entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? O sea, esa inflamación, esa baja de estrógenos altera la microbiota y esa alteración de la microbiota, pues también nos lleva a procesos inflamatorios. Y si nosotros tenemos una microbiota sana, que cómo la obtenemos, bueno, con una buena alimentación y con buenos hábitos, eso nos va a ayudar a mejorar nuestro metabolismo, con una mejor utilización de la glucosa, mejor utilización también de las grasas, vamos a tener mayor energía. Recordemos también que en el intestino se sintetizan neurotransmisores, entonces nos ayuda a mantener el peso, a mantener mejor nuestras emociones y va a ayudar a reducir la inflamación porque entonces en la noche nuestras células se van a reparar con los ácidos grasos que se producen en la microbiota. También recordemos la conexión que hay de los estrógenos en el cerebro. Cuando disminuyen los estrógenos, estos neurotransmisores que se sintetizan también en el intestino, como la serotonina, el 95% de serotonina se produce en el intestino, la dopamina, que es la hormona de la motivación, la serotonina es la hormona de la felicidad, es la hormona que nos da sensación de bienestar. Cuando disminuye su producción, pues bueno, es normal o es de esperarse más bien que nosotros sintamos más angustiadas, mayor estrés, sentimos que no podemos manejar nuestras emociones. También la noradrenalina nos ayuda a la producción de energía. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un descenso de estrógenos? Pues empieza y hay disminución de los neurotransmisores, pues empieza a haber más sensación de ansiedad, nos sentimos irritables, estamos con tristeza, no podemos dormir porque además empiezan a haber bochornos, calores, empezamos a sentirnos fatigadas y como que hay niebla mental. O sea, de hecho así lo mencionan las pacientes, una sensación de angustia, sensación de que a veces no saben ni quiénes son. Es como una sensación de que está uno perdido, sin, no puede uno concentrarse, empiezan a olvidarse las cosas. Y esa sensación de angustia, esa sensación de que algo malo va a pasar sin que haya una causa real, pues va aumentando a su vez, o sea, sentirse así sin entender qué pasa, pues aumenta el estrés, entonces aumenta, o se hace un círculo vicioso y una cadenita en la que no encontramos como que la salida, ¿no? No es debilidad, no es que uno se esté volviendo loca, sí tiene una base biológica que se puede gestionar y puede revertirse. Sí, entonces también a problemas a nivel reproductivo, a nivel sexual. Bueno, sabemos que cuando se acaban los óvulos o disminuyen, pues se acaba nuestra vida reproductiva, ¿no? Que es lo que acompaña a esta etapa del climaterio y menopausa. Pero también empieza a haber una disminución en la producción de colágeno. Entonces, la falta de colágeno y la disminución en el flujo sanguíneo, el adelgazamiento del epitelio genital, empieza a dar problemas de resequedad vaginal y ya empieza a haber dolor en las relaciones. Eso se llama dispareunia. Entonces, también se predisponen infecciones urinarias recurrentes. Si además no se duerme bien, hay cansancio, hay incomodidad física y también al haber una disminución del deseo sexual,
puesto, sumado todo, pues empieza a haber una alteración en la vida sexual de las mujeres, pues que aún tienen pareja, ¿no? Entonces disminuye la libido, cansancio, falta de sueño, y eso puede, si no se platica bien, si no hay un entendimiento con la pareja, puede generar conflictos, ¿sí? Porque pues no hay una respuesta adecuada, hay malestar. Y pues lo que uno menos quiere es, o sea, lo que uno quiere más bien es llegar, que llegue la noche y dormir, pero que luego los bochornos y calores no dejan dormir, no hay un descanso adecuado. Entonces eso también genera mucha angustia, muchos problemas de pareja, ¿sí? Hay soluciones, sí, nosotros como ginecólogos, ¿qué recomendamos? Pues hay hidratantes, hay geles, hay lubricantes, pero muy importante que haya una comunicación con la pareja, ya que esta intimidad se va a transformar, no tiene por qué desaparecer, no tiene por qué terminar la vida sexual, pero sí tiene que cambiar, tiene que transformarse. Sí, y bueno, ¿qué es la terapia hormonal? La terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal es muy buena si tiene la indicación adecuada. Se le llama a la terapia de reemplazo a las hormonas sintéticas tradicionales que se han usado desde hace mucho tiempo. Son eficaces para los bochornos, para los calores, para la salud ósea, para la calidad de vida, ¿sí? Porque pues empiezan al dar estrógenos, pues empiezan a tener esa acción de los estrógenos que ya no tenemos. Son seguras, o sea, es una terapia segura si se inicia cerca de la menopausia, o sea, que no hayan pasado más de 5 años de la última menstruación, o bien se pueden iniciar antes, sobre todo para manejo de las alteraciones menstruales y siempre y cuando la mujer igual no haya cumplido 60 años. Muy importante evaluar el riesgo cardiovascular, ¿sí? Las hormonas bioidénticas, que es donde luego hay confusión, son estructuras moleculares idénticas a las humanas. Generalmente derivan de plantas, pero también pueden ser sintetizadas en el laboratorio. Son 100% naturales, o sea, el estrógeno que nosotros tenemos cuando tenemos menstruaciones en la etapa pues, de la juventud es el estradiol, es el estrógeno principal. Y antiguamente la terapia de reemplazo hormonal, antes de que hubieran las hormonas bioidénticas, eran con estrógenos conjugados de origen equino, ¿sí? De ahí se sintetizaban principalmente. Cuando salieron las hormonas bioidénticas, se logró sintetizar el estradiol y la progesterona. Entonces, esas son estructuras moleculares idénticas a las que nosotros producimos en nuestros ovarios. No tienen riesgo siempre y cuando, o sea, el mito es que son 100% naturales y no tienen riesgo. Y efectivamente no tienen riesgo siempre y cuando sean indicadas, pero van a tener riesgos similares a la terapia de reemplazo hormonal si se usan indiscriminadamente. Siempre deben ser también prescritas y monitoreadas estrictamente por el médico. Sí, o sea, el que digan que porque son naturales o porque vienen de plantas no tienen riesgo, pues no es así. O sea, se tiene que valorar riesgo-beneficio y la paciente tiene que saber que no lo puede usar indiscriminadamente, no puede usarlo así nada más porque me lo recomendó mi comadre, mi vecina, porque requieren un seguimiento, requieren estudios y seguimiento. Y también existen los fitoestrógenos, que esos son compuestos que vienen de las plantas, sobre todo están en los vegetales verdes, pero también, por ejemplo, en la linaza, en la soya son isoflavonas de soya y también la simifuga racemosa son un tipo de fitoestrógenos. Estos tienen una estructura molecular muy similar a los estrógenos, pero no tienen los efectos de los estrógenos, ni de las hormonas bioidénticas, ni de las hormonas que antiguamente se usaban antes que salieran estas bioidénticas. Ayudan a modular síntomas leves, protegen el corazón y no hay riesgos como lo tienen estas otras terapias de reemplazo hormonal. Las hormonas bioidénticas también son terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Entonces, aunque vengan de plantas y eh, o sea, sean más naturales, ya pasaron por un laboratorio, no son 100% naturales, sino que pasan por un laboratorio para poder
darles esa estructura similar a las hormonas que nosotros tenemos. Existe no solamente cuando nosotros damos una terapia de reemplazo hormonal o recomendamos fitoestrógenos, que es un incremento en el consumo de plantas, de vegetales, o de semillas, existen también los cuatro pilares de nuestro metabolismo. No basta solo con que yo a la paciente le dé una terapia hormonal de reemplazo, tengo que recomendarle una alimentación antiinflamatoria. De hecho, la dieta mediterránea es la principal dieta antiinflamatoria. ¿Por qué la dieta mediterránea? Porque la dieta mediterránea habla de un estilo de vida en el que hay ejercicio, hay convivencia y es una dieta de las llamadas dietas basadas en plantas. Se recomienda que a lo largo de la semana haya un consumo de alrededor de 30 plantas, entre semillas, frutos secos, hojas, frutas, verduras. Entonces, es la llamada alimentación antiinflamatoria. Eso prioriza mucho la fibra, que recordemos que la fibra está en los vegetales, proteínas tanto de origen animal como vegetal, como las leguminosas, y también grasas saludables, sobre todo aguacate, aceite de oliva, nueces, almendras, la linaza, la chía también nos dan grasas saludables y se recomienda reducir azúcares y ultraprocesados que nos pueden dar picos de insulina. Recordar también que en esta alimentación están los horarios. No podemos olvidarnos de nuestra cronoalimentación. Desayuno, comida y cena en una ventana ideal de 8 o 10 horas, máximo 12, para que nuestro intestino pueda repararse. Y el horario de la cena debemos de nosotros de adecuarlo a la puesta del sol. O sea, debemos alimentarnos en el día para en la noche descansar y nuestro intestino pueda repararnos. También es muy importante el ejercicio. Se recomienda un promedio de 150 minutos de ejercicio a la semana, 30 minutos mínimo 5 días. Y hay que combinar ejercicios de fuerza para mantener el músculo. Recordemos que trabajar músculo es como una garantía de que vamos a tener una buena utilización de glucosa y una buena utilización. Y vamos también a poder seguir nuestro metabolismo aún estando en reposo. Y además, si tenemos buenos músculos, eso también protege a los huesos, porque entonces los huesos los ayuda a calcificarse para poder manejar músculo, o más bien para que el músculo pueda manejar a los huesos. El sueño reparador, sueño nocturno y reparador. Nosotros cuando el sol se oculta debemos estarnos preparando para ir a dormir y debemos de haber cenado de 2 a 3 horas antes para que entonces nuestro intestino pueda entrar en reposo y pueda empezar a producir esas hormonas, perdón, esos ácidos grasos que nos van a reparar cuando se eleve la hormona del sueño y la hormona la reparación. Dormir limpia el cerebro, regula hormonas. Cuando no dormimos adecuadamente se eleva el estrés, se dispara el cortisol y se altera el metabolismo. También el manejo del estrés aquí, pues ejercicios de respiración, dormir en la noche para ayudarnos a manejar el estrés. Recordemos que el estrés crónico va a acelerar el deterioro metabólico y cuando estamos en calma, se activa el sistema parasimpático que es muy necesario para sanar. Pero también para poder manejar el estrés tenemos que dormir adecuadamente, tenemos que hacer ejercicio y tenemos que llevar una dieta rica en plantas que nos den los nutrientes, que le den los nutrientes a las bacterias para que puedan producir serotonina, dopamina y podamos ayudarnos a manejar nuestro estrés. Aquí en la alimentación entra el Ganoderma lucidum porque nuestro alimento, nuestro Ganoderma, tiene muchas propiedades, tiene 600 fitonutrientes que nos van a ayudar en diferentes aspectos. Recordemos que el Ganoderma es conocido como el hongo de la inmortalidad, se le conoce como el hongo espiritual también, es un adaptógeno, o sea, es una planta de categoría superior que nos ayuda a devolver el equilibrio a nuestro cuerpo y sobre todo en esta etapa de transición de los años reproductivos a la etapa no reproductiva nos va a ayudar mucho. ¿Qué beneficios tienen esos nutrientes? Recordemos que tiene polisacáridos, que son sus azúcares, tiene triterpenos, que son sus grasas, tiene proteínas con todos los aminoácidos, tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene omegas. Entonces, bueno, esos nutrientes nos van a apoyar
a nuestro metabolismo y nos ayudan a nivel cardiovascular porque modulan la microbiota, mejoran la absorción de nutrientes, bloquean la absorción de azúcares, grasas y otras sustancias dañinas. Y una vez que se absorben, van a ayudar a que los nutrientes entren a la célula, o sea, va a ayudar a la utilización adecuada de la insulina. Cuando nosotros podemos aprovechar mejor la insulina, pues entonces va a mejorar la producción también, la formación de grasas y mejora el funcionamiento del hígado. Protege también el corazón, de hecho mejora el inotropismo cardíaco y mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos con los que nos ayuda a la hipertensión. Cuando el ganoderma que tiene nutrientes mejora la microbiota, nos da triptófano que ayuda a sintetizar serotonina, entonces nos ayuda a mejorar nuestra adaptación al estrés, mejora el sueño, porque cuando hay buena serotonina hay mejor producción de melatonina, que es la hormona del sueño. Nos da un equilibrio intestinal, de hecho ese es uno de los primeros efectos benéficos del ganoderma. Actúa como un prebiótico, está considerado uno de los mejores prebióticos. Y cuando nosotros le damos un buen prebiótico a nuestro cuerpo, nuestra flora intestinal, nuestra microbiota se remodela solita, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo es muy inteligente, nada más tenemos que darle los nutrientes adecuados. Apoya el estroboloma y cuando tenemos una buena microbiota, mejora la síntesis de ácidos grasos de cadena corta que tienen efecto antiinflamatorio, combaten el estrés oxidativo, que es además típico del envejecimiento. Además, tenemos otros productos como el cereal, nuestro gano cereal que tiene avena hidrolizada, que es muy buen alimento para la microbiota, también es fibra y nos ayuda a sintetizar el GLP-1, lo que nos da una sensación de saciedad que nos ayuda a control de peso. Y la espirulina nos va a dar proteínas de origen vegetal que nos va a ayudar también a la síntesis muscular. ¿Sí? Cuando también tenemos un buen aporte de proteínas, eso nos ayuda también para nuestro sistema inmunológico, que además recordemos que el 80% del sistema inmunológico pues inicia en el intestino. También el Excellium que tenemos en nuestro Gano Chocolate. El Excellium es el Ganoderma joven muy bueno para sistema nervioso porque es rico en germanio orgánico que nos ayuda mucho a la oxigenación también de las neuronas y nos da también nutrientes para sistema nervioso. Entonces, para esa niebla mental, para energía, para tener mejor claridad en nuestros pensamientos, aunados al Gano Chocolate, que el cacao es uno de los mejores nutrientes, de los mejores alimentos para esta etapa de la menopausia porque tiene polifenoles, nos ayuda a la salud cardiovascular, pero además nos ayuda también para la síntesis de serotonina porque tiene triptófano y nos va a ayudar a mejorar el bienestar emocional y cognitivo. Sí, el chocolate, les digo, es un muy, muy buen alimento para esta época, nos da grasas saludables también. Y aquí en México y en otros países como Estados Unidos, Canadá, tenemos el pana ginseng y el toncatali, que son dos plantas que tienen propiedades medicinales, también nos ayudan para la memoria, para tratar los efectos del cáncer, para la energía y también son muy buenos reguladores hormonales, ayudan para equilibran la testosterona, ¿sí? Entonces también esto nos sirve, por ejemplo, para problemas de infertilidad y para problemas hormonales. Nos ayudan a fomentar la vitalidad, contrarrestan la fatiga, mejoran la resistencia frente al estrés, ayudan a que los organelos de las células, las mitocondrias, los ayuda a producir energía. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Abrazar el cambio, ¿sí? Entender que es algo que va a pasar, que nos va a pasar, no nos está traicionando nuestro cuerpo, está simplemente empezando a recalibrar energía para esta nueva etapa biológica. Tenemos que ser compasivos, tenemos que entendernos, o sea, entender nuestro cuerpo, entender nuestros cambios. No forcemos nuestro cuerpo y pensemos que vamos a hacer como éramos a los 20, 30, 40 años. Tenemos que empezar a aceptar esta nueva etapa, empezar a nutrir a la mujer que somos hoy. Sí, como el Ikigai japonés, que bueno, cuando no es que algo se rompa, simplemente se recompone, se reestructura y se hace más valioso. Entonces, toda esa energía que antes dedicábamos a la reproducción, ahora podemos redirigirla hacia nuestra creatividad,
hacia nuestro liderazgo, hacia nuestra paz interior, ¿sí? Podemos considerar que esta etapa de menopausia y climaterio es un nuevo comienzo, no es el final. O sea, no pensemos que llegamos aquí y se acabó nuestra vida, no. Hay que entrar a esta etapa con información, con ciencia, con entendimiento, con compasión para permitir vivir esta etapa no desde el miedo, sino desde el poder. Tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, a nutrir nuestra biología para poder celebrar esta etapa de nuestra vida. Bien, aquí termina la presentación. Voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Sí. Adelante, Katy. Buenas noches. Verá, Buenas ingresé ya noches. un poco tarde, no le pude escuchar desde el principio, pero yo empecé a menstruar desde los, ¿qué será? 11 años de edad. Estaba todavía en la escuela, pero ahora yo ya tengo 50 años. Hay veces, hay veces que menstruo, como hay veces que no menstruo, pero cuando menstruo, menstruo bastante que no puedo ni pararme, ni mover un brazo porque me voy de largo. Ok. Hola. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Verá, yo desde los 11 años me parece que fue que yo empecé a menstruar. Yo estaba Sí, aún sí, pero en... la pregunta, Katy, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu duda? Mi duda es por qué me voy en hemorragia. Ah, bueno, eso tendrías que ir con tu médico para que te haga algunos estudios y ver qué problema puedes tener asociado a esta etapa. O sea, ahorita no lo manejamos porque estábamos viendo el aspecto emocional, pero cuando llegamos a la etapa de la perimenopausia, se requieren estudios de glucosa, insulina, tiroides, niveles de vitamina D, porque no es Sí, normal tener hemorragias. Sí, o sea, sí, si ya la me pregunta dieron es que todo si es eso. normal, no es normal, pero requiere que vayas con tu médico y que te estudie ultrasonidos, análisis para ver por qué te está pasando eso. Ya me hicieron todos esos exámenes. Ok, Ujú. Gracias. sí, Hola doctora, buenas noches. buenas noches. Discúlpenme, no prendo la cámara. Doc, una pregunta que me hacen mucho en este tema de perimenopausia y menopausia, Sí, sobre todo aquí en Colombia, que es la zona donde trabajamos. Ahorita hay una cantidad, pues que lo hablábamos antes, previo a este entrenamiento, hay una cantidad de terapias desde la medicina funcional, de terapias que incluso no están aprobadas todavía para uso en humanos, están aprobadas para experimentar, pero ya se están vendiendo. Péptidos, hormonas bioidénticas, terapias de reemplazo hormonal. Y una de las prácticas es que no se hacen exámenes antes de. Lo que es más preocupante, que los mismos profesionales estén pues como dando estas alternativas, es el terror que están sembrando a una etapa que es absolutamente natural de la entrada de la mujer. Y se utiliza mucho desde las redes sociales, sobre todo, como si fuera ya pues un diagnóstico el que no te salvas, el subir de peso, los cambios psicológicos, la pérdida en la memoria, la pérdida de libido, los cambios a nivel sexual. Y bueno, sí hay cambios, obviamente, pero también, pues, ustedes saben que trabajo con muchas mujeres, la verdad es que sí, hay unas que tienen unos cambios súper drásticos, pero también hay otras que, que expresan que después de los 40 es su mejor momento, incluso cambios súper positivos en una sexualidad sí menos frecuente, pero más plena, una conexión más intelectual y emocional, no solamente sexual, o sea, como una madurez, pues como súper disfrutable.
Yo quisiera que nos cuente cuáles son esos cambios que sí podemos esperar, que es lo normal, pero sí, como, o sea, este tenerle terror a esta entrada es verdadero o es una etapa chévere porque en Japón lo llaman la segunda primavera. Sí, bueno, mira, sí, efectivamente hay mucha desinformación y efectivamente eh, hay terapias que son buenas, pero se tienen que individualizar. No todas las pacientes son candidatas a una terapia hormonal de reemplazo. Por ejemplo, sangrados abundantes, reglas muy frecuentes, pues sí puedo dar una terapia hormonal, pero yo tengo que estudiar, saber cómo está la insulina, cómo está la tiroides, cómo están los niveles de prolactina. ¿Por qué? Porque puede ser que esos sangrados anormales no sean secundarios a la etapa de la perimenopausia y menos sangrados abundantes, no tendría por qué haberlo, ¿sí? Entonces, muchas veces, al menos lo que hemos detectado en la consulta es que o son problemas tiroideos o son problemas de hiperinsulinemia, que ya hemos visto en otras pláticas que son estados prediabéticos. Pero entonces es muy fácil, efectivamente te doy hormonas y pues sí, puede ser que mejores, pero si ya yo no hago una valoración adecuada de la paciente puede sentirse peor con las hormonas. De hecho, nos ha pasado, ¿no? Que hay alteraciones menstruales, le damos hormonas en lo que pedimos los estudios y las hormonas las empeoran, o sea, se empiezan a sentir más mal porque tal vez no eran candidatas. Pero de nada me sirve dar hormonas si yo no hago un estudio de, o sea, intentar manejar primero buenos hábitos, alimentación, ¿sí? Ahora, hay mucha confusión también entre hormonas bioidénticas, terapia de reemplazo hormonal y los llamados pellets, ¿sí? O sea, que son como unos implantes que empezaron a decir, aquí hormonas bioidénticas y los pellets, aquí en Campeche como que empezó uno o dos médicos y lo dejaron porque no tuvo nada de éxito. O sea, no tenían pacientes, a las pacientes les da miedo. De hecho, para que una paciente te acepte una terapia hormonal de reemplazo, pues hay que explicarle muy bien por qué sí sería conveniente, pero al final la paciente decide. Al menos en mi consulta que yo tengo, pues ya como que más pacientes que buscan apoyo para esta etapa, porque efectivamente les da miedo o han escuchado de alguna amiga, lo primero es enfatizarle los hábitos. Empieza a decir, ¿cómo me cuido? ¿Qué me va a dar para la menopausia? ¿Qué te voy a dar? Una buena alimentación. Empieza a hacer ejercicio, empieza a dormir en la noche, deja los celulares, las pantallas temprano, empieza a cenar temprano y se les hace una recomendación de la dieta basada en plantas, ¿no? Vegetales, proteínas, pero todo natural. Y la terapia hormonal, él ya ha existido desde hace muchos años, pero antes te digo que eran estrógenos conjugados de origen equino, o sea, como que eran así, de origen equino, eran de yeguas Caballitos, de preñadas, de yeguas. yeguas embarazadas, de ahí se tomaban y se sintetizaban los estrógenos conjugados que se podían usar y había una buena respuesta si se seleccionaba bien a la paciente. Luego vinieron las hormonas bioidénticas, que es igual, ya tiene muchos años, que es el estradiol, que hay en gel, hay en parches, hay tomado, aquí se llaman Primoquin, por ejemplo, sí, pero existen, esas son bioidénticas, o sea, la estructura química es igual al estradiol que yo secreto o que secretan mis ovarios. Y la progesterona natural micronizada, que también es una hormona bioidéntica. Pero luego llegaron los pellets, que te digo que aquí no tuvieron éxito, aunque ya vi que algunos médicos en Mérida lo están poniendo, pero eso no es hormona bioidéntica. O sea, cuando uno dice hormona bioidéntica, como que muchos piensan que son los pellets, que son como unos implantes que se ponen, pero el problema de esos pellets, de esos implantes, es que una vez que tú lo pones, no puedes regular cómo va a ir la hormona a la persona y entonces pueden tener efectos secundarios y es muy difícil de quitarlos, ¿no? Porque los dejas y como que ahí están, ¿no? Entonces, realmente si uno quiere usar hormona bioidéntica, lo mejor es que la uses. Lo mejor es en piel, ¿eh? O sea, en geles o en parches, porque se absorben directamente a la sangre. Esas son hormonas bioidénticas que han existido desde hace tiempo.
Y efectivamente empiezan a salir. Bueno, cuando me comentaste, empecé a buscar y me ha llegado muchísima información de los péptidos, pero los péptidos como por ejemplo la tirzepatida, el GLP-1, esos son péptidos. ¿Qué son los péptidos? Bueno, las proteínas, por ejemplo, están formadas de aminoácidos. Tenemos nosotros 19 aminoácidos, unos esenciales, otros no esenciales, que vienen en la carne, vienen en las proteínas de origen animal y vegetal. Pero cuando hay cadenas cortas de aminoácidos que no llegan a ser proteínas, eso es un péptido. Y lo están promocionando efectivamente que para, como antiedad, como para este control de glucosa, de obesidad, que para colágeno, pero efectivamente no tienen un buen sustento todavía científico. Afortunadamente aquí en México yo no o sea, no nos ha llegado información, incluso estuve preguntando con algunas compañeras y a ninguna nos ha llegado nada a mí me empezó a llegar porque lo empecé a buscar, ¿no? Pero no hay ningún laboratorio todavía que nos hable de los péptidos o que nos los estén promocionando, pero en otros países sí. Pero efectivamente muchos están todavía en investigación, no tienen sustento. ¿Qué es lo triste? Que muchos médicos están buscando dinero con esto. O sea, como pasa en muchas cosas, ¿no? Tanto en los pellets Total. como en esos péptidos. Algunos tienen investigación, pero más los que son para obesidad, para diabetes, que sabemos que aunque tú lo uses, si no haces cambios en tu alimentación y estilo de vida, pues de poco te va a servir, ¿no? ¿Sí? O sea, mejor empezar desde alrededor de los 35 40 años, empieza a cuidar alimentación, empieza a hacer ejercicio para que cuando llegues a esta etapa, pues te agarre como si nada, ¿no? O sea, pacientes en esta etapa no hay bochornos, no hay calores, o sea, cuando Cue- tienen buenos hábitos, Cuéntenos, Doc, sus estadísticas. ¿Usted ha visto más de cuántos, como más de 7.000 pacientes en 38 años de experiencia? ¿Qué ha visto eh, realmente en mujeres que han entrado en esta edad, la diferencia que hay cuando hay buenos hábitos, malos hábitos, ya en casi, ¿cuántos años? 8 años recomendando Ganoderma, no, que 7 años recomendando Ganoderma también, ¿qué cambios ha sí, visto en sus pues, pacientes? ok, bueno. De mi experiencia, sí, efectivamente, ya bueno, de 16 años para acá es que ya llevo la estadística y sí son más de 10.000 pacientes, pero fíjate que aquí, bueno, incluso lo platicaba con otras compañeras, no nos buscan tanto para terapia hormonal de reemplazo. Aquí aún todavía les da miedo. Cuando se selecciona bien a la paciente, se siente bien, lo usan un tiempo, o sea, la recomendación es cada 6 meses ir valorando. Lo usamos más para alteraciones menstruales que propiamente para bochornos, calores, porque tendemos mucho a utilizar los fitoestrógenos o la semifuga racemosa, o fitoestrógenos, pero realmente nuestro ganoderma, o sea, al tener estos vegetales, pues nos ayuda para regular hormonalmente y podemos decir que sí, también tienen fitoestrógenos como la linaza, como las hojas verdes, o sea, los fitoestrógenos son, muchas plantas los tienen y nos van a ayudar para mejorar, cuando mejoramos esos hábitos de vida, cuando las personas hacen ejercicio, rara vez nos piden terapia hormonal, al menos digo, en todo este tiempo, son pocas las pacientes que les he tenido que dar terapia hormonal de reemplazo y más bien lo doy cuando tienen problemas de sangrado. Pero cuando tienen problemas de sangrado, yo he identificado mucho resistencia a insulina y problema tiroideo. Entonces, oriento el tratamiento, o sea, les doy la terapia hormonal de reemplazo, pero más bien, no tanto de reemplazo, sino como terapia regulatoria, les manejo el problema de fondo, empiezan a mejorar la alimentación y de verdad que es una mejora increíble, estado de ánimo, mejoran el sueño. Sí, yo les ofrezco todo, ¿no? Les digo, mira, tu alimentación, tus hábitos, está la terapia hormonal de reemplazo, están los fitoestrógenos y pues también está el ganoderma, o sea, que no es que eso te vaya a controlar el sangrado de inicio, pero cuando empiezan a ver esa mejoría, sí es sorprendente, o sea, personas que han mejorado ciclos, que han mejorado dolor,
con la terapia, o bueno, con la recomendación del Ganoderma. Sí, pero yo, o sea, yo tengo que ofrecerles los diferentes manejos, ¿no? Y ellas deciden qué escogen, qué no. Obviamente, cuando les recomiendo Ganoderma, les digo, esto no es una terapia hormonal de reemplazo, no es un medicamento, es un complemento en tu nutrición, que lo más importante en esta etapa es la nutrición. De nada va a servir dar medicamentos, darte hormonas, si no mejoras, o sea, si no arreglas primero los problemas emocionales que tengas, problemas con los hijos, con el esposo, con los padres, o sea, porque puedo darte terapia hormonal de reemplazo, pero si tienes problemas con tu pareja, tienes problemas con tus hijos, eso no te lo va a arreglar, ¿no? Entonces sí es como platicar mucho con ellas. Esta es una etapa de duelos, de pérdidas, de jubilaciones, de que los hijos se van, entonces todo eso influye emocionalmente y eso no lo voy a manejar con terapia hormonal. O sea, aunque yo le dé terapia hormonal, Total, si el hijo se va porque ya se casó y se va, pues no lo va a arreglar una terapia hormonal, ¿no? Y sí, si la paciente no está sensibilizada o no está bien seleccionada, se puede sentir peor. total. Muchas gracias, Doc. Su experiencia siempre es súper importante, sobre todo en este tema Sí, que para las que ya estamos en camino, hay es, una sí. fama de terror, pero que No, también y es la una verdad, etapa, yo me la- siento súper tranquila, primero sí, por los hábitos, la conciencia y segundo por el ganoderma, por no, lo que es una vi. etapa que la idea es disfrutarla. O sea, ya no tengo hijos chiquitos que cuidar y si me traen a mis nietos, qué bendición, ¿no? O sea, qué padre. Hoy una paciente me estaba angustiada porque cuida a sus nietos y llorando y tiene 66 años y siente que la vida se le acabó y yo la veo y digo, chispas, yo tengo 63, cumplo 64 y yo me siento todavía en la flor de mi vida, aunque los demás me digan que no, pero yo me siento bien, ¿no? O sea, yo me siento como que todavía tengo mucho por hacer, mucho por vivir, mucho por pasear. Y personas de mi edad sienten que se les acabó la vida y yo chispas. Entonces es platicar con ellas, sí platico con ellas y les digo, es que tu vida no se te ha acabado, o sea, tienes que buscar ánimo, te traen a tus nietos, disfrútalos, o sea, bendice que tienes nietos, ¿no? Porque pues bueno, no cualquiera, ya tengo compañeras de mi edad que no tienen nietos, sus hijos Y no se quieren van a tener volver más hijos, que saben. escasos, Sí, se van a volver más exactamente, escasos entonces los nietos. exactamente, entonces es disfrutarlo, pero es desde qué perspectiva están viendo todo. Si lo ven desde el sufrimiento, les digo, aunque yo te dé una terapia hormonal, no, eso no va a mejorar, eso no les va a cambiar, ¿no? Entonces, empezar la alimentación, empezar los hábitos, hacer ejercicio, salir, y tomar el Ganoderma y les explico por qué les ayudaría, por ejemplo, el Gano Chocolate te va a ayudar a sintetizar serotonina, te va a mejorar tu digestión, te va a dar nutrientes, te va a ayudar a tener un mejor sueño, o sea, es explicarles, también no prometerles el cielo y estrellas, porque si tienen problemas con el esposo, pues el ganoderma no se los va a arreglar tampoco, ¿no? Total, eso les decimos mucho. La tusa la tiene que vivir, el ganoderma de pronto va a ayudar a que no llegue a ser un caso clínico de depresión y ansiedad, pero la tusa la tiene que gestionar la persona. La tusa, el Sí, duelo, todas las diferentes etapas. exactamente, pero hay que hasta, yo, bueno, yo sí a veces les digo, es que hasta esto que estás sintiendo que pareciera que no, o sea, que no quiere uno tener estrés, no quieres sentirte mal, no, llora, o sea, siéntelo, ¿sí? Pero entiende que es parte de tus sentimientos, ¿no? Abrázalos para que luego puedas entender que es un sentimiento normal, pero luego puedas entender que tienes que pasarlo, superarlo y empezar a disfrutar todo lo que estás viviendo, ¿no? Hasta lo malo a veces que pareciera malo tiene una enseñanza. Muchas gracias, Doc. Sí, ¿Alguien mucho tiene más gusto. preguntas?
agradecerle por el espacio, excelente toda la información y creo que bueno, va muy alineado a lo que compartimos desde la filosofía de cuidarnos integralmente. Sí, efectivamente es una integralidad que debemos aprender a vivir y a recomendarlo, ¿no? Y también incluso nuestros productos recomendarlos pues o sea, con mucha ética, ¿no? O sea, no esperen milagros, es todo un proceso, nos va a ayudar, pero no, eso no, tío, no te va a quitar ciertos problemas, no te va a quitar a un jefe, por ejemplo, que te esté ahí molestando, ¿no? Por ejemplo. Buenas noches. Para agradecerle, doctora, Bien. y bueno, yo quisiera compartir que hace más de 7 años que consumo el Ganoderma y mis amigas que no lo consumen con tanta frecuencia, de repente salimos y escucho cómo tienen temas de, pues que se empezaron a sentir bochornos y todas esas cosas que usted acaba de comentar. Y la verdad, confirmo, ¿no? Sí tiene mucho que ver el estilo de vida saludable y pues llevarlo de la mano del Ganoderma. Yo no tengo ningún síntoma, tengo 48 años y me siento cual adolescente, o sea, me siento bien. Gracias, Ale. Y te ves como adolescente además. Ah, gracias, doctora, le debo Total. una cena. Muy buenas noches. Mi nombre es Gloria. Buenas noches. Bueno, por compartir, no, bueno, yo ya consumo el producto mucho tiempo, ya ya 10 años. Y bueno, en este caso de la menopausia, yo ya pasé el proceso gracias con el Ganoderma. He tomado chocolate, el chocolate me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Yo hoy vivo una vida tranquila, normal. O sea, me reguló todo porque a mí me dio depresión en ese tiempo que pasaba ese proceso, ¿no? De la menopausia. Pero a mí me ayudó muchísimo el chocolate. El chocolate me ayudó de manera increíble. Ujú. Y, o sea, en esta temporada que ya no, ya todo normal, o sea, es normal como antes. Y consumo el Ganoderma. Sigo consumiendo, obviamente. Gracias. Bueno, hay una pregunta de que cuál recomendaría para bajar de peso. Eh, Tengo un compañero que empezó a consumir de todos, o sea, tuvimos un programa de nutrición, compró de todos y cuando termina me preguntó, dime cuál de estos me ayudó a bajar de peso. Consumió todos y le dije todos, pero también es importante el estilo de vida que empezaste a cambiar y cómo estás manejando tu estrés. Todos los productos tienen ganoderma. ¿Qué hace el ganoderma en nuestro peso? Primero, hace una remodelación de la microbiota intestinal, bloquea absorción de azúcares, grasas y otros metales pesados, ayuda a mejorar, a reparar el intestino, nos ayuda a utilizar la insulina, nos quita la ansiedad. Los productos que tienen azúcar, sobre todo como son los que más como que te satisfacen y no te da ansiedad de estar como que picando, ¿no? Como que así, que una galletita, que un pastelito, todo. Y al mejorar el metabolismo y tener un mejor sueño, ayuda a una mejor reparación celular, maneja el estrés y eso nos ayuda para bajar de peso, pero no son magia. Hay que acompañar buenos estilos de vida, aunque te diré que hay gente que aún portándose mal sí logra bajar un poco de peso, pero porque te deshincha, ayuda a mejorar funcionamiento hepático, renal, entonces, pues cuál te gusta, sí, lo único es que apegarse también a consumirlo, por ejemplo, con los alimentos, cenar temprano, hacer ejercicio, sí, y no esperar, también magia, ¿no? Que sí la hay, pero no la esperes, o sea, mejor trabájala. En contexto, Doc, cuéntales cómo has hecho los cursos
de pérdida de peso, que son unas sesiones de formación de capacitación en hábitos y cómo se toma el Ganoderma, porque todos los productos caben en pérdida de peso. Pero sí cuéntales, de hecho mañana tenemos lanzamiento de curso online enfocado en peso saludable, pero cuéntales desde tu experiencia como médico, porfa. Ok, bueno, si quieres consumirlo es lo ideal empezar, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Tenemos los productos que son bebidas, despiertas, toma agua, toma un café americano, o sea, de los clásicos. Después, cuando ya desayunes, entonces consume uno de los que tengan azúcar, como por ejemplo el 3 en 1 o el cereal o el chocolate. Luego, por ejemplo, en la comida, después de comer, puedes consumir también otro de los productos. Y en la cena recomendamos mucho el Gano Chocolate o el cereal porque esos te van a satisfacer ¿Te alcanza y mi papá? van a ayudar a Ay, no que, tengo igual a que tus nada. bacterias puedan sintetizar los ácidos grasos de cadena corta, pero la cena es temprano. O sea, no es solamente qué vas a comer, sino los horarios. Evita colaciones, haz 3 comidas que tengan los 3 grupos de nutrientes y la cena tiene que ser temprano. Cuando el sol se oculta, nosotros deberíamos estar cenando para que nuestro cuerpo se prepare para la reparación y para tener un sueño profundo y hacer ejercicio, sobre todo ejercicio combinando músculo, o sea, ejercicio de fuerza para trabajar músculo y ejercicio cardiovascular. Sí, y también ejercicios de respiración, aprender a manejar el estrés, el llamado mindfulness, y que la comida sea balanceada. O sea, debes tener los No, ¿por 3 grupos de eso nutrientes, de macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas. Y eso te va a garantizar que haya vitaminas y minerales adecuados. Si eso en resumen, que son los grupos. Y lo ideal llevarlos en acompañamiento. Por ejemplo, ahora que va a haber un curso en hábitat de peso saludable, es ideal porque ya se te va acompañando, vas preguntando dudas, van subiendo muestras Colombia? o sea, fotos de las comidas y ya Sí, te van dando a una la novia. orientación que pudieras cambiarle para mejorar. Eso como en resumen, ¿no? No sé si quedó claro. Súper claro, Doc. Muchísimas gracias. Gracias. Doctora, muchísimas Muchas gracias, gracias. doctor. Gracias, Excelente, Doc. excelente información. Bueno, Gracias. perdón, estoy checando aquí en el chat que tienes frío y estreñimiento. No, la menopausia no da estreñimiento, eso nos habla de una disbiosis. Hay que mejorar, o sea, aumentar el consumo de fibra, consumo de agua y consumir los productos va a ayudar mucho, ¿sí? Sobre todo el grano cereal ayuda mucho para eso del estreñimiento por la espirulina y por la fibra que tiene la avena. Entonces yo te recomendaría agregar la avena, pero si el estreñimiento no es síntoma de menopausia. Yo creo que todo por hoy, Doc. Muchísimas Ok, gracias. Recuerden que gracias. damos inicio enseguida en el otro link al grupo de enfoque. Hoy es el último día y muchísimas gracias, doctora, por este tema. Vamos a hacer un poco más enfáticos en salud hormonal, porque es un tema que cada vez preguntan más. Hoy hablamos de mujeres, hablaremos también de hombres, porque la verdad creo que este tema de la andropausia, sus cambios hormonales que no son tan frecuentes como en la mujer, pero Tan que los notorios. hay y que para ellos es más difícil de gestionar, entonces también hablaremos de ellos. Nos vemos Sí, mañana gracias. en lanzamiento de curso de hábitos, nutrición y suplementación, enfoque peso saludable. Feliz noche para Gracias. todos. Buenas Gracias, Doc. noches. Feliz Gracias, noche. gracias, Doris.